Tutu decía que en estrategia anticorrupción tiene mucha importancia el arte, cómo se grafica, cómo se explica, el lenguaje que se utiliza para que sea entendible lo que a veces discutimos en teoría. Y por eso yo ahora quisiera presentar un caso desde la perspectiva de sociedad civil. Como este panel se llama Problemas, es un caso frustrante, ¿no? Porque además no hay muchos casos exitosos. Parcialmente el de Guinea Ecuatorial, como nos contó François el otro día, es un caso exitoso, pero ya hemos visto que Teodorín está donde está y probablemente va a ser el próximo presidente de Guinea Ecuatorial. Este es un caso del primer mundo, de un país muy estimado por América Latina como es España. Y por lo tanto es doblemente frustrante para los latinoamericanos encontrar un fallo como el que voy a contar ahora. El caso cae en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, a cargo de una jueza, la doctora Tardón, y como era un mega caso, ella lo parte en 4 piezas, ¿no? Para hacerlo manejable, lo que es absolutamente razonable. Y el protagonista principal de este caso es un señor que se llama Nervis Villalobos, es un personaje muy conocido en Venezuela, que pasó por cargos como viceministro, ministro, estuvo en PDVSA, etcétera. Y a raíz de un pedido que hace las autoridades portuguesas, probablemente las fiscales que están aquí son las causantes de esta investigación, a raíz de las investigaciones al Banco Espíritu Santo de Portugal, aparece una vinculación con unos personajes de apellido Díaz, que a su vez están vinculados con Nervis Villalobos. Nervis Villalobos resulta que es un ingeniero eléctrico, y este es un caso en el que se investiga un posible fraude a PDVSA, la empresa petrolera que ha sido la caja que han usado básicamente los corruptos venezolanos para sacar el dinero de su país y beneficiarse con miles de millones de dólares ahí. ¿En qué consiste el caso? Consiste en que hay una empresa que se llama Miami Export Equipment, es una empresa que está radicada en Miami, que se dedica a llevar adelante proyectos eléctricos. No sabemos qué proyectos, no sabemos dónde son esos proyectos, pero sabemos que existe esta empresa y que hace estos proyectos según dice la investigación. Y resulta que Miami Export Equipment decide contratar a una consultora, que es una empresa que se llama Kingsway Limitada. ¿Y quién es el propietario de Kingsway Limitada? Nervis Villalobos, con su esposa, la señora Milagros Coromoto Torres, también de nacionalidad venezolana. Entonces, Kingsway le hace una consultoría a Miami Export Equipment y el costo de esa consultoría, un súper honorario, es de $9.447.000. No hemos visto el entregable, no lo menciona la jueza, no sabemos si es un documento de 6 o 10 o 15 tomos o probablemente una ayuda de memoria de 2 páginas, pero lo cierto es que costó $9,5 millones. Y aquí es donde entra a tallar España, porque hay efectivamente un contrato firmado entre estas 2 empresas por esta consultoría. Kingsway, o sea, Nervis Villalobos, recibe el dinero y lo transfiere a una cuenta en el Banco de Madrid, en Madrid. Y entonces se abre esta cuenta y entran ahí los $9.447.453 de la consultoría, que luego son transferidos desde el Banco de Madrid al Banco de Madrid de las Islas Vírgenes Británicas que mencionaba Carlos hace un momento, ¿no? Típico movimiento offshore, la plata está allá y de pronto regresa nuevamente una cantidad aproximada de $1 millón que luego Nervis Villalobos y su mujer utilizan en una operación de la compra de un inmueble donde, en el barrio de La Moraleja, que es uno de los barrios, entiendo, más exclusivos de la ciudad. ¿A quién le compran la casa? Se la compran a una pareja de chinos de la China. O sea que también allí, en el origen de la propiedad de ese inmueble, había una sospecha. Y pagan, pagan 225.000 euros en efectivo, luego €1 millón que vienen desde la cuenta de Islas Vírgenes Británicas, y el saldo, como la casa la tenían los señores chinos hipotecada, Nervis asume la hipoteca y la paga también con dinero de esa cuenta, con lo cual es un inmueble que ha costado más o menos €3 millones, €2.800.000.
Y entonces ahí ya se prenden las alarmas porque los propietarios de la empresa Miami Export Equipment son los señores Díaz, que están investigados en Portugal y en Estados Unidos por movimientos vinculados en Portugal al Banco Espíritu Santo y en Estados Unidos porque, como bien se ha explicado, hay dinero que sale desde Miami y pasa por Nueva York. Y entonces se abre la investigación aquí, en Madrid, y lo curioso para empezar es que si la sospecha y la hipótesis del caso es que el dinero viene de PDVSA, PDVSA no presentó ninguna denuncia, ¿no? Ni siquiera intentó en ese momento constituirse en agraviado, y ya hemos visto que PDVSA evidentemente cuando aparece en un proceso es porque lo que quiere es encubrir a los corruptos y no recuperar su posición de víctima. Bueno, la jueza recibe esta investigación, la policía española hace un extraordinario trabajo, Merche ha estado permanentemente en conversación, llevando documentos, tratando de alimentar la investigación, y también en conversaciones con la Fiscalía para ver el avance del caso, y como el caso no avanzaba a un ritmo adecuado, decidimos en algún momento tratar de entrar al caso. España era el lugar ideal para que la sociedad civil, a través de una organización española, pudiera entrar. Conseguimos a la organización española y presentamos nuestro pedido de personación para que se nos considere como parte en el proceso. Ya se explicaba ayer que la acción pública aquí en España permite la posibilidad de que eso ocurra si uno es ciudadano español o es una organización española. Teniendo estos cuatro, habiendo despiezado la macro causa en cuatro, este caso de Nervis Villalobos queda en la pieza número 2, y sale una resolución después de que hemos hablado, fuimos a hablar con la jueza, por supuesto, ya explicaré eso al final, porque el caso simplemente sirve para ilustrar y sacar algunas reflexiones que sean pertinentes para este panel. ¿Qué dijo la jueza después de haber tenido esto por varios años, ¿no? 4 años aproximadamente, 3 o más? Bueno, lo cierto es que saca una resolución y dice, archívese la causa, porque no hay delito en esta situación. Y hace un razonamiento en los siguientes términos. En primer lugar, dice la jueza, aquí estamos frente a servicios realmente prestados. Entonces uno dice, no cita cuál es el entregable, no explica si ha habido efectivamente obras de ingeniería, informes, en fin, todas las cuestiones técnicas que una consultoría puede aportar. La jueza dice que es un servicio efectivamente prestado. ¿Por qué? Porque el objeto social de Miami Equipment, la empresa de Miami que contrata a la consultora, es una obra de ingeniería eléctrica. Ergo, si Nervis Villalobos es ingeniero eléctrico, está probado que esa consultoría es una consultoría real. No hace ningún razonamiento sobre el producto y después dice literalmente, no parece evidenciar esta investigación una operativa sospechosa de blanqueo. Pese a que antes ella misma ha dicho que en esa cuenta del Banco de Madrid, la única operación, o sea, la cuenta se abrió, se hizo el depósito, salió, vino para comprar la casa y no hubo ningún movimiento más de la empresa consultora, es decir, es una consultoría y una empresa que se creó ad hoc para Miami Export Equipment. Dice más, la forma como se ha pagado el inmueble no es el típico caso de un lavado de activos, ¿no? Raro, extraño razonamiento, porque hay 1 millón que viene de un paraíso fiscal, una cuenta que no tiene movimiento, una consultoría que no se explica en qué consiste, y sin embargo concluye la jueza que no hay elementos para sospechar de blanqueo, y por lo tanto, hasta ahí los hechos no se condicen con la denuncia, pero además agrega un tema de tipicidad. Dice, acá estamos investigando blanqueo de capitales, lo que nosotros llamamos lavado de activos. Y como todos sabemos, el lavado de activos o blanqueo de capitales requiere un delito precedente, ¿no? De donde vengan los fondos, que la exigencia es que esos fondos tengan un origen ilícito y se produzca luego la inserción en el sistema financiero. La jueza dice, el delito precedente, según ha manifestado la policía, que por cierto, el informe de la policía no tiene por qué tener credibilidad para un juzgado, porque ya la Corte Suprema en España ha dicho que lo que se prueba en el expediente. La policía no tiene por qué asumir que son peritos y no lo vamos a tomar como una pericia policial.
La policía dice que el delito precedente ocurrió en Estados Unidos, donde efectivamente los hermanos Díaz, los dueños de Miami Export Equipment, fueron condenados, entre otros delitos, por conspiración y blanqueo de capitales. Pero la jueza dice, como en Estados Unidos ese delito se llama transferir dineros a través de un negocio sin licencia, ese título, ese nombre en España, yo miro en el Código Penal y no existe. Entonces, utiliza el nomen juris, como decimos los latinos en latinazgo, el título, el nombre de un delito en Estados Unidos que claramente tiene varias otras denominaciones, fraude, etcétera, para decir, como literalmente en el Código Penal español no está tipificada la transferencia de dineros a través de un negocio sin licencia, eso para nosotros es un problema administrativo y no penal. Aquí no ha habido delito. No hay delito previo y se archiva la causa. Frente a esa situación, hay que comentar que algunos meses antes fuimos a visitar a la jueza. Como les conté, habíamos conseguido una organización española que se presenta para pedir ser parte en el proceso, ejerciendo la acción popular, y la jueza nos dijo, bueno, pero ¿quién es esta organización? Entonces le decimos, es una organización de derechos humanos. Ah, pero este no es un caso de derechos humanos. Este es un caso de corrupción. Sí, doctora, pero nosotros somos la organización anticorrupción que está detrás de la de derechos humanos, que nos ha prestado su organización para poder ingresar. Ah, ustedes son una organización anticorrupción. Bueno, pero este no es un caso de corrupción, este es un caso de lavado de activos, de blanqueo de capitales. Acabamos de escuchar de un fiscal con la experiencia que tiene Carlos, que el lavado de capitales, el blanqueo de capitales o lavado de dinero es finalmente el eslabón final de un delito de corrupción. Sostener que un caso de corrupción como el que acabo de contar no tiene implicancia en un blanqueo de capitales es, creo, no querer ver la situación. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros hemos intuido a raíz de este caso? En primer lugar, una dificultad real tiene que ver con el hecho de que si no es una causa que tiene un impacto severo en la otra jurisdicción, no es mi problema. Es problema de ustedes, señores venezolanos, vean cómo hace para resolver, pero España no tiene por qué comprarse este pleito. Y además nos dijo literalmente la jueza que tenía su despacho muy sobrecargado de otras causas y lo que ella quería era ir aliviando su despacho y que si se incorporaba o se dejaba incorporar a la organización, entonces iban a haber muchos actores en el proceso que iban a dificultar esa situación. Entonces, ese tipo de razonamiento creo que evidencia un problema de importancia que le da el caso. No me afecta, no es un caso que yo le deba dar prioridad, sabemos de todas las complejidades que ya se han explicado. Curiosamente aquí, por supuesto, no estamos en una situación como la que nos han explicado, donde hay que ver documentos en otros idiomas, entender leyes de países complicados. Todo era en español, ¿no? Salvo lo que venía en Portugal, que es fácilmente traducible. Digamos, es como cuando uno viaja y llega a un hotel y el primer problema que tiene cuando entra a su habitación es el tomacorrientes, ¿no? Porque no sé por qué se les ha ocurrido que tienen que haber 5 tipos de comida. Entonces uno tiene que llevar un aparato más o menos de tamaño para ir de país. Y el segundo problema que tiene uno es cuando ya está en la ducha, desnudo, y se encuentra con distintos tipos de duchas, algunas que tienen motores, le sale agua por la espalda, no sabe cuál es la caliente, no sabe cuál. Bueno, ese tipo de problemas pasan en los casos complejos de corrupción, pero en este no había ni duchas ni tomacorrientes que no se entendieran, el caso era bastante simple. Entonces creo que ahí efectivamente hay un problema de voluntad institucional de autoridades de otras jurisdicciones para poder asumir casos que efectivamente pueden ser muy relevantes. No voy a profundizar en otros temas que ya se han mencionado, pero creo que es un ejemplo interesante viniendo de un país como España, ¿no?